Hola, muy buenos días para todos nuestros queridos participantes. El día de hoy queremos contarles con nuestro querido conferencista Sergio Duque, abogado de BM Legal, sobre el tema del régimen tributario especial. Como todos saben, todas las semanas, los miércoles y los jueves, Logro le dicta conferencias de alto interés a todos nuestros queridos participantes con el fin de ayudarles a estar al día con todas las normatividades de la DIAN y del país y adicionalmente con el fin de formarlos para que cada día tomemos mejores decisiones como empresarios y como contadores, por supuesto. Queremos contarles adicionalmente que tenemos el tema de la nómina electrónica, que todos bien saben que es un tema que también viene con una obligatoriedad bastante importante y alta en este año en Colombia, donde todos los empresarios, desde un empleado hasta N empleados, van a tener que enviar el comprobante de la nómina de sus empleados a la DIAN. Tenemos un descuento del 30% en cualquiera de los planes que ustedes adquieran con nosotros, no solamente en la nómina electrónica para la transmisión y para la liquidación de las nóminas, sino también para llevar su contabilidad. Recuerden que la nómina debe ir atada a una contabilidad y ojalá esos dos sistemas conversen de forma automática y en línea. Eso es pues básicamente, tenemos como les mencionaba también nuestro plan Light, que es para transmitir solamente los documentos. Puede ser que yo como empresario tenga mi nómina en Excel o la tenga en otro programa y básicamente lo único que voy a necesitar es transmitirla a la DIAN. Por lo tanto, Logro les permite con planes desde 7,000 pesos transmitir esos documentos obligatorios a la DIAN cumpliendo con la normatividad. Según la necesidad, por favor visiten nuestra página www.logro.com y ahí voy a encontrar todos los planes que necesite como compañía. Eso es básicamente, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Logro, Instagram y LinkedIn, por favor. Y quiero invitarlos a que hagan todas sus preguntas. Ahí hay un icono con una manito donde puedo levantarla y escribir mi pregunta y Sergio nos la estará resolviendo al final de la charla para que podamos ver toda la conferencia pues, que nos va a dictar él como tal. Recuerden que la grabación de esta conferencia también les va a estar llegando a sus correos electrónicos. Por favor, revisen también en el tema del spam. A veces puede irse allá el correo y ahí van a poder abrirlo y descargar su presentación. También les estamos enviando a través de la aplicación el certificado de la charla, de participación de la charla. Recuerden que con el nombre que se inscriben, con ese mismo nombre va a salir el certificado. Eso es súper importante, que el nombre con el que yo me inscribo en este tipo de seminarios, que son 100% profesionales y formales, debemos de colocar el nombre correcto para que nuestro certificado salga de esa misma manera. Si yo me inscribo con un nombre o un alias, mi certificado va a salir con ese alias, no va a salir con el nombre real con el cual yo me inscribo al seminario. Entonces, eso era todo lo que tenía para contarles. Un feliz día para todos. Sergio, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Marlene. Dame un segundo, acabo de compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sergio, la vemos perfectamente. Listo, bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito del régimen tributario especial, haciendo especial énfasis en las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer un poquito una clasificación de las diferentes entidades sin ánimo de lucro, tanto desde su naturaleza jurídica como tributaria. Luego hablaremos ya entrando en materia en el régimen tributario especial, del cual analizaremos sus requisitos, la forma como se califican las entidades, la forma como se calcula el beneficio neto o excedente y el tratamiento que tiene este, las donaciones y un poquito del control que ejerce la DIAN sobre estas entidades.
Y después vamos a hablar de otras entidades como las cajas de compensación, las propiedades horizontales y las cooperativas, que si bien no están incluidas dentro del régimen especial pues de forma plena, salvo las cooperativas que también hacen parte del régimen especial, pero de otra forma, vamos a hacer una breve mención sobre ellas para terminar entonces con una sección de preguntas, de las preguntas que vayan surgiendo acá durante el webinar. Listo. Entonces, empecemos con la clasificación de las entidades sin ánimo de lucro. Desde una perspectiva jurídica o desde su naturaleza, en especial tenemos tres tipos de entidades sin ánimo de lucro: las fundaciones y las denominadas asociaciones o corporaciones civiles. ¿En qué se diferencian estas dos? Las fundaciones tienen como su característica principal que lo que buscan es generar un beneficio a la comunidad, ¿cierto? Buscan un fin altruista, generar pues, desarrollo y beneficio hacia la población. En cambio, las asociaciones y las corporaciones, si bien también tienen un fin altruista, se diferencian de las fundaciones en que ellas buscan el beneficio principalmente para sus propios asociados o corporados o para un gremio o grupo social en particular. Entonces, pues esto es importante a la hora de constituir una entidad sin ánimo de lucro para saber qué tipo de entidad voy a constituir, pues las diferencias entre estas. Las asociaciones y las corporaciones, si bien se denominan, tienen las dos denominaciones, en esencia son la misma, son el mismo tipo de entidad. Bueno, ahora esta clasificación tiene que ver es con su naturaleza tributaria. Desde el Estatuto Tributario, por ejemplo, tenemos a las entidades no contribuyentes. Como su nombre lo indica, son entidades que no tienen ninguna obligación sustancial de pagar un impuesto, y estas se dividen entre las que son declarantes y las que son no declarantes. Las que tienen la obligación formal de declarar, pues entre ellas destacamos los sindicatos, las asociaciones gremiales, los partidos políticos o las iglesias y las congregaciones religiosas, entre otros. Y como no declarantes son principalmente entidades públicas, también destaco la Cruz Roja o las juntas de copropietarios de propiedad horizontal. Digamos que estas no tienen ninguna obligación ni formal ni sustancial. Después voy a hablar de las dos siguientes, del régimen tributario especial y de las entidades sin ánimo de lucro que se asimilan a otras sociedades comerciales, tienen el tratamiento de las sociedades comerciales. Voy a aprovechar esta oportunidad para dar un poquito de contexto. Antes de la Ley 1819 de 2016, las entidades sin ánimo de lucro automáticamente o por defecto hacían parte del régimen tributario especial. Solo cuando se cumplían ciertas circunstancias que tampoco estaban muy detalladas, se excluía a las entidades de este régimen. Sin embargo, digamos que con la Ley 1819 de 2016 se buscó ejercer un control y fortalecer las medidas y la regulación y la normativa asociada al régimen tributario especial. Esto se da porque, digamos, que muchas personas estaban usando estas entidades sin ánimo de lucro con fines de evasión. Pues, ¿cómo hacían esto? Simplemente constituían una entidad sin ánimo de lucro, pero que en el fondo lo que en realidad pretendían era desarrollar actividades comerciales y obtener beneficios de ello. Entonces, una de las principales medidas que tomó el Congreso con la Ley 1819 fue que las entidades sin ánimo de lucro, apenas se constituyan, se van a entender asimiladas a sociedades comerciales. Y solo cuando demuestren el cumplimiento de los requisitos y hagan el procedimiento para calificarse al régimen tributario especial, harán parte de este régimen que trae unos beneficios de los cuales hablaremos más adelante. Y hay otras entidades que tienen un tratamiento mixto o particular, que no son ni contribuyentes plenos, ni tampoco no contribuyentes plenos o pertenecientes plenos al régimen tributario especial, que son las cajas de compensación, las cooperativas y las personas jurídicas originadas a la constitución de propiedades horizontales,
de las cuales haremos mención al final de esta charla. Entonces, entremos en materia del régimen tributario especial aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es el régimen tributario especial? Entonces, el régimen tributario especial está definido como un conjunto de normas tributarias aplicables a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades meritorias tendientes a darles los siguientes beneficios. El principal beneficio es que el beneficio neto o excedente, lo que también se llama contablemente, pues sería la utilidad, tiene la posibilidad de que esté exento de impuesto o en subsidio de que tenga una tarifa preferencial del 20% cuando no se cumplan los requisitos para acceder a la exención, de los cuales también hablaremos más adelante. Y un segundo beneficio, ya en tema de donaciones, si bien este beneficio no es un beneficio directo para la entidad sin ánimo de lucro, es un beneficio que se le da directamente al donante, pues es un beneficio indirecto para la entidad sin ánimo de lucro en la medida en la que se va a incentivar pues, la realización de donaciones por parte de la ciudadanía. Entonces veamos qué requisitos necesitan las entidades del régimen tributario especial las entidades sin ánimo de lucro para pertenecer al régimen tributario especial. Pues el primer requisito es que tiene que estar legalmente constituida. El segundo quiere decir que su objeto sea de interés general en alguna de las actividades meritorias descritas por el legislador en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Y es muy importante que tenga acceso a la comunidad. Ahorita ahondaremos un poquito en esto. Y el tercer requisito es propio de la naturaleza de una entidad sin ánimo de lucro. Acá les voy a hacer un poquito una aclaración que se presta para diferentes confusiones. Una entidad sin ánimo de lucro no quiere decir que la entidad no pueda realizar actividades comerciales, industriales o de servicios, ¿cierto? No quiere decir que una función o una corporación tenga que dedicarse únicamente a hacer beneficencia social y demás. No, estas entidades sí pueden generar este tipo de actividades, pueden generar ingresos, pueden generar ventas y servicios y etcétera. Lo que tienen prohibido y de donde sale la naturaleza realidad de que no tengan ánimo de lucro es que los aportes que hagan, bien sean los fundadores, asociados o corporados, o pues digamos que estos aportes no pueden ser reembolsados. Y los excedentes que genera la entidad, las utilidades, no pueden ser distribuidas ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en su liquidación. Esto quiere decir, pues, que las entidades, con todas las utilidades que van generando, la idea es que ellas fortalezcan su patrimonio y cada vez sean entidades más robustas, lo cual les permita seguir desarrollando esa actividad meritoria en beneficio de la comunidad o en beneficio de sus asociados o corporados en el caso de las asociaciones y corporaciones. Entonces, ¿cuáles son estas actividades meritorias que pueden desarrollar las entidades sin ánimo de lucro para poder pertenecer al régimen tributario especial? Son principalmente estas que vemos acá escritas: educación, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, medio ambiente, prevención de uso y consumo de sustancias psicoactivas y adictivas, actividades deportivas, actividades de desarrollo empresarial, derechos humanos, objetivos generales de la ONU. Acá dentro de los objetivos generales de la ONU quiero destacar el fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, igualdad de género, agua limpia, trabajo decente, entre otras. También tenemos promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo de otras entidades sin ánimo de lucro, es decir, no necesariamente la actividad meritoria la tiene que desarrollar directamente la entidad que quiere calificarse al régimen tributario especial,
sino que también hay otras entidades que simplemente se dedican a apoyar a otras. Entonces yo recaudo recursos o yo, digamos, tengo una fundación que genera unos ingresos y no se los gasta directamente haciendo la escuela o el programa de cultura o lo que sea, sino que da donaciones a otras entidades que directamente realizan las actividades meritorias en el territorio nacional. Esa parte es muy importante, tienen que ser entidades que desarrollen la actividad dentro del territorio nacional las que se tienen que apoyar para que se pueda acceder al régimen tributario especial mediante esta actividad meritoria. Y por último tenemos actividades de microcrédito. Entonces, ¿qué es que una entidad tenga el objeto social de interés general y con acceso a la comunidad? El interés general quiere decir que se beneficie a un grupo poblacional específico, algún sector, barrio o comunidad determinada. Y el acceso a la comunidad, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona puede acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción. Es decir, que hay oferta abierta de los servicios, permitiendo que terceros se beneficien en las mismas condiciones que los miembros de la entidad o sus familiares. Acá, por ejemplo, se me ha consultado en alguna oportunidad, una empresa tenía una fundación que beneficiaba a sus empleados, únicamente a sus empleados. Entonces me preguntaban, ¿esta entidad, esta fundación, cumple con los requisitos para acceder al régimen tributario especial? Y si bien se da la discusión, hay algunas personas que consideran que no, porque digamos que los que se están beneficiando son un grupo cerrado de personas. Solo tienen acceso al beneficio aquellos empleados de la empresa. Mi opinión, por el contrario, es que sí se cumplen los requisitos en este caso, porque la norma habla de que los beneficios se den a terceros en las mismas condiciones que los miembros de la entidad o sus familiares. Y en este caso, pues los empleados de la empresa no son miembros de la fundación que también hace parte de la empresa. Pues digamos que es como una patica de la empresa, que es aparte, auxiliar, accesoria. Entonces, en mi opinión, digamos que hay un interés general en la medida en la que se ayuda a una comunidad determinada y esa comunidad determinada accede a esos beneficios en los mismos términos que acceden todos los miembros de la fundación. Entonces, si bien se abre el debate, mi posición es que en ese tipo de casos sí se cumplen estos requisitos. Hablemos entonces de cómo se entiende que una entidad está calificada en el régimen tributario especial. Como les contaba, antes de la Ley 18 y 19 de 2016, las entidades sin ánimo de lucro hacían parte automáticamente del régimen tributario especial. Entonces, lo que se previó cuando se hizo el cambio en la ley es que hubiera una transitoriedad para todas esas entidades. Entonces, se creó lo que se denominó el proceso de permanencia al régimen tributario especial. Y este era aplicable en principio, para todas las entidades sin ánimo de lucro que se hubieran constituido antes de la entrada en vigencia de la Ley 18-19. Eso quiere decir hasta diciembre del 2016. No obstante, en la medida en la que el gobierno pues, se demoró un tiempo generando adecuando el sistema y adaptándose a este cambio normativo, mediante decreto, el gobierno determinó que el procedimiento de permanencia también le sería aplicable a las entidades sin ánimo de lucro constituidas en el año 2017. Por lo tanto, todas estas entidades que quisieran acceder a la permanencia tenían que presentar la solicitud antes de mayo del 2018. Como dije, todas las entidades constituidas de 2017 hacia atrás. Luego, como esto era un procedimiento transitorio, ya tenemos el procedimiento de calificación. ¿A quién le aplica el procedimiento de calificación? A todas las entidades sin ánimo de lucro que se constituyeran en el 2018 y siguientes
o para las que se hubieran constituido de forma previa y no hubieran accedido al régimen de permanencia o por cualquier motivo hubieran perdido la calificación, que ya vamos a ver más adelante algunos motivos por los cuales se puede perder la calificación. ¿Cómo se hace o qué implica el procedimiento de calificación o en su momento el de permanencia? Implicaba la solicitud a la DIAN y un registro web. ¿Qué es un registro web? El registro web es también un aplicativo que dispuso la DIAN en el cual las entidades sin ánimo de lucro tenían que otorgar una información financiera, información de los constituyentes, sean fundadores, asociados o corporados, información de los representantes legales, de los administradores, de los salarios, en general ese tipo de información. Se dispone en el registro web. El registro web, como les decía, es el aplicativo que dispuso la DIAN para esto. Pero además, para el registro web se requiere que las entidades también pongan la misma información en su página web. Digamos que esto al principio fue un poco criticado porque pues estamos en Colombia, mucha gente decía, pero acá muchas entidades sin ánimo de lucro no tienen ni siquiera acceso a internet, no tienen, ahora los vamos a poner la carga de que tengan que crear una página de internet para poder cumplir los beneficios, esto va a dejar muchas entidades por fuera y demás. Sin embargo, pues en la práctica se ha dado con facilidad. Incluso, ¿qué es una página web de la entidad? Puede llegar hasta ser una página de Facebook de la misma entidad, ¿cierto? Que digamos que eso es una página web de acceso libre a la comunidad que ni siquiera requiere un pago por parte de la entidad, sino que es algo relativamente sencillo. Entonces, digamos que este requisito se ha cumplido. Y tenemos entonces, por último, el procedimiento de actualización anual. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos todas las entidades que pertenezcan al régimen tributario especial, bien sea porque cumplieron el procedimiento de permanencia o el procedimiento de calificación, cada año tendrán que actualizar su calidad de miembro del régimen tributario especial, lo cual se hará por 2 vías, o mejor dicho, cumpliendo 2 requisitos. El primero de ellos es actualizar la información en el registro web. Entonces, cada año, si ha habido cambios en la información inicialmente presentada o también con la información financiera actualizada de cada año, se sube esta información al registro web y también a la página web de la entidad. Bueno, es importante hacer una aclaración del registro web y para qué es importante. Este registro web, solamente esta información se hace pública por un término de 10 días hábiles. No es como que tengan que tener esa información pública todo el año, no. Solo por 10 días hábiles del año, en tanto en el aplicativo web de la DIAN como en la página web de la entidad, se carga esta información. ¿Y esto para qué sirve? Esto lo que le permite es a la ciudadanía en general hacer veeduría sobre las entidades sin ánimo de lucro, de tal forma que si cualquier ciudadano, revisando la información del registro web, se encuentra con alguna sospecha o alguna causa que le haga pensar que esa entidad en particular no está cumpliendo con los requisitos del régimen tributario especial, le hace la advertencia a la DIAN para que la entidad ejerza un control sobre ellas. Digamos que en principio le da traslado sobre los comentarios a la entidad presenta sus descargos, su defensa, y la DIAN evalúa los comentarios y la defensa para ver si hay mérito para iniciar un proceso de fiscalización, digamos, más arduo o específico, tendiente a analizar si esa entidad puede seguir en el régimen tributario especial o si por el contrario tiene que ser excluida. Y otro aspecto importante para la actualización de la calificación del régimen tributario especial es la presentación de la declaración de renta. ¿Qué pasó? Esto tiene un antecedente importante o anecdótico, y es que cuando se estaba haciendo el trámite legislativo de la Ley 1819 de 2016, se previó que las entidades tenían que llenar una casilla cada que presentaran la declaración diciendo que querían actualizarse en el régimen tributario especial. Esto fue muy criticado porque es como ponerle un poquito trabas a las entidades para permanecer en el régimen.
porque en cualquier momento a una entidad se le puede olvidar llenar esa casilla o cualquier cosa similar, y en ese caso terminarían excluidas del régimen tributario especial. Entonces lo que se optó fue por más bien poner una casilla para el que se quiera salir, el que quiera renunciar al régimen tributario especial. Entonces en la declaración estará esa opción, y siempre y cuando uno no la marque o la diligencia, se entenderá que automáticamente está actualizado su calificación en el régimen tributario especial. Hablemos entonces un poquito qué es el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o excedente es al régimen tributario especial el equivalente que lo que es la renta al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Es decir, será la base gravable sobre la cual se determinará la tarifa para calcular el impuesto, o será el beneficio neto excedente el que se tendrá que reinvertir para acceder a la exención, como explicaré más adelante. Entonces, ¿cómo se calcula este beneficio neto o excedente? En principio, se toma la totalidad de los ingresos, se le restan los egresos procedentes, que son aquellos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Como les decía, las entidades sin ánimo de lucro pueden realizar actividades comerciales, industriales o de servicio, o con el cumplimiento de la actividad meritoria, ¿cierto? Porque digamos que también va a haber muchos gastos, egresos, que no tengan nada que ver con la generación de ingresos, sino más bien con las actividades meritorias, con el beneficio a la comunidad, etc. Esto nos da el beneficio neto excedente, que en principio estará grabado a una tarifa del 20%, y así es como se calcula en principio el impuesto a cargo de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial. Entonces hablemos un poquito de todos los conceptos que componen el cálculo del beneficio neto excedente. ¿Qué es importante? En los ingresos es importante aclarar que se deben incluir en la depuración de la base gravable los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las rentas exentas. Es decir, esos ingresos o esas rentas que en el régimen ordinario tienen un tratamiento beneficioso, acá ese tratamiento beneficioso va a ser inocuo, ¿cierto? Todos los ingresos se llevan a la depuración. Las donaciones tienen una característica especial, y es que cuando se reciban donaciones condicionadas, en principio esas no se llevan al ingreso, sino al patrimonio, solo llevándose al ingreso cuando se cumpla la condición. Eso es importante. Y también es importante el tema de los dividendos que reciban las entidades sin ánimo de lucro. En principio, se sigue cumpliendo con la misma regla de realización del régimen ordinario del impuesto sobre la renta, y es que solo se tomará como ingreso los dividendos que cumplan con la característica de ser abonados en cuenta en calidad de exigibles. Si a mí me decretan unos dividendos, pero solo son exigibles a partir del año siguiente, solo a partir de ese momento o del año siguiente, se entenderá que se realiza el ingreso para la entidad sin ánimo de lucro. También es importante sobre los dividendos aclarar que en este caso no se practica la retención en la fuente aplicable a las personas jurídicas, pues a las sociedades comerciales, a la retención del 7.5% por concepto de impuesto a los dividendos. En este caso, como bien lo saben, en el caso de las sociedades esa retención no es de la sociedad, sino que es transferible al accionista. Y como en estas entidades no hay accionista o no hay una distribución posterior de utilidades, entonces simplemente se entiende que no se debe practicar la retención en la fuente por este concepto. Ahora hablemos de los egresos. ¿Cuáles son los egresos procedentes? Son los costos y gastos devengados en el periodo que tengan relación de causalidad con los ingresos o se den en desarrollo de la actividad meritoria, como les explicaba anteriormente. La destinación del beneficio neto excedente no se considera un egreso del periodo. ¿Eso qué quiere decir? Como les voy a explicar un poquito más adelante, pero me imagino que ya muchos saben, uno de los beneficios es la exención del beneficio neto excedente cuando se destina a la actividad meritoria en el año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo obtuve en el año 1 una utilidad. En el año 2 yo tengo que invertir esa utilidad y eso me va a generar unos gastos. Esos gastos en los que yo incurra en el año 2 no los
puedo llevar a la depuración del beneficio neto excedente de ese mismo año, sino que se entiende que son precisamente la destinación del beneficio neto del año anterior. Entonces, en ese año solo se tomarán los egresos del periodo diferentes a aquellos para los cuales se destinó el beneficio neto obtenido en el año anterior para obtener la exención. Otro aspecto importante es que el gobierno en el decreto, en la norma, estableció que los egresos no procedentes se consideraban gravados. Y digamos que el Consejo de Estado le tocó intervenir y anuló esa posición, porque no es que los egresos no procedentes sean gravados. Lo que es que si uno tiene egresos no procedentes, pues va a tener un mayor beneficio neto o excedente, el cual no podrá reinvertir entonces en esa porción del egreso no procedente, y es entonces el beneficio neto o excedente que queda, que no fue susceptible de reinversión, el que estará gravado. ¿Eso por qué es importante? Porque hay hay entidades sin ánimo de lucro que pueden generar pérdidas en el periodo y que además tengan ingresos no procedentes. Pongamos el caso, una entidad sin ánimo de lucro tuvo una pérdida de 100, pero tuvo un ingreso no procedente de 50. ¿Eso qué quiere decir? Que su beneficio neto excedente, que en realidad no va a ser beneficio neto excedente, sino pérdida, no va a ser como era de 100, sino que va a ser de 50. Entonces, ¿se graban esos 50? Pues no. Si bien en el decreto se decía que sí, porque lo trataba más o menos como una renta especial, lo que dijo el Consejo de Estado es que no, que eso no es ninguna renta especial. Entonces, en ese caso, como sigue habiendo una pérdida, incluso aunque se tenga el egreso no procedente, en ese caso no se va a pagar ningún impuesto. Las inversiones también es muy importante, porque no porque sea una entidad sin ánimo de lucro quiere decir que no puedan fortalecer o robustecer su patrimonio. Estas entidades están facultadas para fortalecer su patrimonio. Otra cosa que también, otra situación que se presentó con el gobierno y su reglamentación y el Consejo de Estado, es que el gobierno dijo que solo se permitía tomar como inversiones aquellas que no fueran depreciables o amortizables. Es decir, en principio, solo se podría tomar como inversión las inversiones financieras. Pero eso fue declarado nulo por el Consejo de Estado en la medida en la que consideró que el gobierno estaba excediendo sus facultades reglamentarias, porque en la ley en ninguna parte se hablaba que solo las inversiones, que solo se podían tomar como inversiones aquellas que no fueran susceptibles de depreciación o amortización. Es decir, entonces ya se abre el espectro, ya no solo estamos limitados a las inversiones financieras, sino que también podemos tener, por ejemplo, inversiones inmobiliarias. ¿Qué es importante de las inversiones? Que su duración tiene que ser mínimo de un año. Si yo hago una inversión y la liquido dentro del mismo año, no va a tener el tratamiento como tal de inversión. ¿Y cuál es el tratamiento de las inversiones dentro de la depuración del neto excedente? Las inversiones se tratan como egreso del periodo. Entonces, por ejemplo, yo este año invertí 100 pesos en un CDT. Este año voy a tomar en mi egreso los 100 pesos que me gasté en ese CDT. ¿Y qué va a pasar? Que supongamos que ese CDT se hace exigible dentro de un año, el año siguiente. Cuando en el año siguiente se liquide esa inversión, tanto el capital como los rendimientos se van a tratar como un ingreso de ese periodo. Las inversiones se reconocen por su valor de adquisición y es muy importante que si los rendimientos no se reinvierten en la actividad meritoria, se gravarán al 20%. Acá sí, digamos que no ha habido ningún pronunciamiento del Consejo de Estado, por lo cual es fundamental que los rendimientos que generen las inversiones se destinen a la actividad meritoria. De lo contrario, estarán gravados. En este punto también quiero hablar un poquito de un concepto de la DIAN que tiene una interpretación que, digamos, no me convence del todo, pero es la posición actual de la DIAN y se las cuento para que lo sepan y lo tengan presente en caso de una fiscalización. Y es que la DIAN considera que si una inversión
no produce rendimientos, se entenderá que esa inversión como tal estará grabada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa posición porque una inversión como tal, una característica de las inversiones es que todas las inversiones tienen un riesgo, no hay un rendimiento garantizado. Entonces, si yo hago una inversión y por cualquier motivo esa inversión no me genera un rendimiento, pues no me deberían castigar a mí, quien de buena fe pues estaba buscando el fortalecimiento patrimonial. Ahí les dejo la inquietud, cada cual tomará su posición. Las asignaciones permanentes. Las asignaciones permanentes antes de la ley 18 y 19 de 2016 era un poco lo que hoy conocemos como las inversiones. Son aquellos bienes o derechos que me van a generar, que me iban a generar un rendimiento y que ese rendimiento permitiría el desarrollo del objeto social. Esa era la definición anterior, que se parece un poco hoy a la definición de inversiones. ¿Cuál es la definición actual de las asignaciones permanentes? Son recursos destinados a programas de largo plazo en desarrollo de la actividad meritoria o la adquisición de activos diferentes a inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la entidad va a ser, pues no sé, por ejemplo, va a construir una escuela en una población vulnerable y sabe que para construir esa escuela, pues requiere un capital de 100, por decir algo, pero el beneficio neto excedente el año pasado solo fue 20. Entonces yo puedo hacer una asignación permanente en el que digo, estos 20 los voy a destinar a esta escuela que voy a construir una vez complete el capital necesario y entonces tengo esos recursos, digamos que guardados. Mediante vaya generando más utilidades y demás, eventualmente llegaré a los 100 y podré construir la escuela. ¿Cierto? Ese es un ejemplo. Las asignaciones permanentes tienen una duración específica según la ley. Tienen que durar entre 1 y 5 años. Sin embargo, se permite tener asignaciones permanentes por términos adicionales, pero cuando se vaya a dar esta situación, se requiere autorización de la DIAN. Bueno, otra asignación permanente que les hablaba era los bienes. Bienes muebles o inmuebles, propiedad, planta y equipo, destinados a la actividad meritoria o al desarrollo del objeto social de la entidad. Entonces, piénsese, por ejemplo, en la sede, o piénsese, por ejemplo, en un vehículo que sirve para distribuir alimentos o cualquier tipo de estas cosas. Son bienes que se están usando, que no se están explotando económicamente, sino que se están usando en el desarrollo de la actividad. Cuando se trate de este tipo de bienes, no habrá la limitación de los 5 años, ni se requerirá ninguna autorización de la DIAN. Yo puedo tener la misma sede, 20, 100, 200 años, lo que sea, y eso siempre va a tratarse como una asignación permanente. Bueno, la exención del beneficio neto excedente, que es el principal beneficio de los que ya les he dado unas puntadas durante este webinar. ¿Qué dice este beneficio? Dice, estará exento el beneficio neto excedente siempre y cuando se destine directa o indirectamente en el año siguiente al cual se obtuvo a programas que desarrollen la actividad meritoria, ¿cierto? Entonces yo no tengo que invertir o reinvertir en la misma actividad que desarrollo en mi objeto social. Acá habla del año siguiente, que es lo que dice la norma, con la salvedad de las inversiones y de las asignaciones permanentes que, como les expliqué ahorita, se puede dar en un periodo de tiempo de 1 a 5 años o incluso posteriores. Y en caso de no tener derecho a esta exención, pues digamos que se obtuvieron unos excedentes, pero no se destinaron a nada, se guardaron. Ese beneficio neto excedente estará grabado a la tarifa del 20%. El año pasado, con ocasión del COVID, me preguntaron si era posible cambiar la destinación del beneficio neto excedente. Digamos, pues habíamos considerado que nos íbamos a gastar ese beneficio neto excedente en una reforma del techo de la sede, por decir cualquier cosa, pero con ocasión del COVID lo necesitamos para
el pago de los salarios de las personas que están desarrollando la actividad meritoria. Entonces, digamos que en ese caso, ante la situación que se estaba presentando y siempre y cuando lo decida el máximo órgano de dirección de la entidad, se puede disponer de la destinación del beneficio neto excedente siempre y cuando se destine a la actividad meritoria. Acá también es importante algo. En la ley se habla que el beneficio neto excedente tendrá que ser aprobado por el máximo órgano cuando se vaya a dar plazos adicionales o superiores a un año o asignaciones permanentes. Sin embargo, en el decreto reglamentario, eso se los advierto, el gobierno dijo que en todos los momentos, sea que se vaya a gastar o a invertir en el año siguiente, se tiene que tener con la aprobación del máximo órgano de dirección de la entidad para esta destinación. Hablemos entonces de del segundo requisito o el segundo eje fundamental del régimen tributario especial, que tiene que ver con las donaciones. Antes, las donaciones daban derecho a una deducción del 100%. Entonces, si una sociedad donaba 100 y, por decir algo, este año tenía una tarifa del 32%, pues de esos 100 que donó, iba a recuperar en un menor impuesto esos 32 pesos. Con la ley 1819 se redujo el beneficio, ahora ya no se da derecho a deducción, sino que se da derecho a un descuento del 25% del valor donado. Este descuento o este beneficio aplica para donaciones que se realicen tanto a entidades del régimen tributario especial como a entidades no contribuyentes, de las que hablábamos al principio, de sindicatos, asociaciones gremiales, partidos políticos, etc. La donación debe ser certificada por el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro y su contador o revisor fiscal. Entonces, no todas las entidades sin ánimo de lucro tienen que tener revisor fiscal, dependiendo de los topes, pero siempre tiene que ir la donación certificada. Antes se entendía que las entidades sin ánimo de lucro, bueno, esto es muy importante. Como les mencionaba ahorita, una de las actividades meritorias es ayudar o apoyar a otras entidades sin ánimo de lucro que directamente desarrollen actividades meritorias en el territorio nacional. Cuando recién salió la ley 18 y 19 de 2016, se había dicho que esas entidades sin ánimo de lucro que hicieran la donación a favor de la otra entidad sin ánimo de lucro iban a tener un descuento tributario del 25% y no un egreso procedente. Pues eso generaba un perjuicio para la entidad en la medida en la que iba a tener una porción del beneficio neto excedente que no estaba destinando a nada y pues a la actividad meritoria, y en consecuencia iba a generarse un impuesto gravado. Con la ley 1943 y posteriormente con la ley 2010 de 2019 se modificó esta situación y ahora las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen, que desarrollen la actividad meritoria de ayudar a otras entidades sin ánimo de lucro, cuando les hagan donaciones a estas, sí se va a entender que tienen un egreso del periodo. Frente a las donaciones también es importante hacer otro comentario, y es cuando les hablaba del registro web. En el registro web, una de las situaciones que tenían que dar las entidades era que tenían que decir o revelar quiénes habían sido las personas que habían dado las donaciones. Esta norma era legal, pero fue declarada inconstitucional, inexequible por la Corte Constitucional, porque se violaba la privacidad de los donantes. Entonces, ahora ya los donantes hacen la donación y la entidad que recibe la donación no tiene la obligación de informar en el registro web cuáles fueron esos donantes. Como les contaba, una de las principales finalidades de la Ley 18 y 19 de 2016 fue ejercer control sobre estas cesales que se estaban destinando a fines de elusivos o evasivos. Entonces, dentro de las medidas que tomó, una de ellas es que creó lo que se llama la norma antiabuso.
Es una norma que prevé unas circunstancias que si se cumplen, se va a perder la calificación del régimen tributario especial. ¿Cuáles destaco? Que el objeto de la entidad no sea de interés general, sino que tenga ánimo de lucro. Que haya un trato beneficioso para fundadores, asociados o personas relacionadas. Entonces piénsese, por ejemplo, que la fundación va a hacer un evento y los que tengan la calidad de fundadores van a tener un beneficio de que no tienen que pagar la entrada al evento, por decir cualquier cosa. Digamos que eso está prohibido, porque no puede haber ningún beneficio especial para los fundadores, asociados o corporados, o sus personas relacionadas. Cuando digo personas relacionadas, es familiares, hay unos requisitos en cierto grado de consanguinidad, pero para dejarlo en síntesis, dejémoslo personas relacionadas. Entonces, si hay un beneficio para estas personas, también se va a entender que hay un abuso y se va a perder la calificación del régimen. Cuando se adquieren bienes o servicios a fundadores, asociados o personas relacionadas a valores no comerciales. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando venden un bien que vale 100 y se lo venden por 200, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos casos no se entiende que hay un abuso del régimen tributario especial y se perdería la calidad. Cuando haya remuneración de fundadores o asociados que den derecho a participar en las utilidades, o cuando se reciban donaciones que implican una contraprestación a favor del donante. Entonces, muchas veces se disfraza un servicio mediante una donación, ¿cierto? Entonces, yo te presto este servicio que dice la fundación, lo presta gratis a la generalidad de la comunidad, pero muchas veces te dicen, pero te obligo o solo te doy este servicio si haces una donación a favor de X o Y entidad. Entonces, digamos que eso también está prohibido. No se puede exigir una contraprestación, no se puede exigir una donación por la prestación de un servicio o algo o un beneficio por parte de la entidad sin ánimo de lucro. Otra de las características o de las situaciones que se reguló buscando controlar el abuso y la evasión e ilusión en las entidades del régimen tributario especial fue la distribución indirecta de utilidades y la remuneración de cargos directivos, que dice que las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial que tengan ingresos superiores a 3.500 VT, la remuneración de cargos directivos no podrá ser superior al 30% del gasto anual de esa entidad. Si se excede ese valor, se entenderá excluido del régimen tributario especial. Otra situación, los contratos a favor de fundadores, aportantes, donantes, representantes, administradores o familiares deben hacerse a valores comerciales y se deben reportar a la DIAN en el registro web. Los representantes legales solo pueden recibir pago por vínculo laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber representantes legales recibiendo remuneración vía honorarios. No quiere decir que necesariamente tengan que tener un vínculo laboral. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las que los representantes legales de las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro lo hacen ad honorem, ¿cierto? Gratuito, sin contraprestación. Y en esos casos, digamos que esas personas no tendrían que tener un vínculo laboral. Pero si se va a tener una remuneración, sí tiene que tener un vínculo laboral. Ahora, ¿cuándo hay distribución indirecta de excedentes? Cuando se genere un reembolso al aportante, cuando se liquide la entidad sin adjudicar el remanente a otra entidad sin ánimo de lucro. Esto es clave. Las entidades sin ánimo de lucro, cuando se liquiden, hay una norma civil que dice que su remanente se tiene que transferir a otra entidad sin ánimo de lucro, que pues, la que ella escoja, pero se debe procurar que tengan un mismo objetivo, ¿cierto? Que en este caso, que desarrollen una misma actividad meritoria. Esa última parte no es necesaria, es lo ideal, pero digamos, si uno quiere hacerle la donación al momento de la liquidación a una entidad sin ánimo de lucro que desarrolle otra actividad meritoria, digamos que eso no tiene problema. Lo clave es que se done a otra, pues que se transfiera ese patrimonio a otra entidad sin ánimo de lucro. Bajo ninguna circunstancia se puede repartir a los fundadores, asociados o corporados. Y digamos que también se dejó una cláusula abierta cuando la DIAN determine que hubo distribución indirecta de excedentes. Esto puede ser violatorio del principio de legalidad, pero así está en la norma y digamos que si la DIAN determina por cualquier motivo que
hubo una distribución de dividendos o utilidades o excedentes a favor de, volvemos, fundadores, representantes, donantes, etcétera. Se va a entender que hubo una remuneración de una distribución directa de utilidades y se perderá la calidad de calificación al régimen tributario especial. Hay otros mecanismos de control administrativo. Se estableció la renta por comparación patrimonial que no venía operando para estas entidades. Como ustedes deben saber, la renta por comparación patrimonial es ese sistema de control que tiene la DIAN, que dice que el patrimonio de un año a otro no puede incrementar más de los ingresos recibidos menos los ingresos realizados, ¿cierto? Si mi patrimonio incrementó más de eso, hay una alarma o una alerta de que hay unos ingresos que se omitieron, ¿cierto? Esos ingresos que fueron los que llevaron a ese patrimonio a incrementar. Entonces, ahí, digamos que la entidad podrá justificarlo, que hubo una valorización o cualquier tema, siempre y cuando sea una justificación pues, soportada en la norma tributaria. Otro aspecto es la memoria económica. Las entidades que tengan ingresos superiores a 160.000 VT tendrán que presentar, además del registro web, una memoria económica con una información financiera mucho más detallada, en la cual declaren bajo la gravedad del juramento que han cumplido, que el representante legal y el contador, si no estoy mal, declaren bajo la gravedad del juramento que se han cumplido todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial. Y el registro web del que hablábamos ahorita al principio, que es el que le permite a la ciudadanía hacer veeduría sobre este tipo de entidades. Ahora les voy a hablar algunos aspectos clave de las otras entidades que tienen tratamientos especiales. Las cajas de compensación. Las cajas de compensación se entienden contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta respecto a los ingresos generados en la realización de actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras distintas a la inversión de su patrimonio. Cuando no realicen este tipo de actividades, se considerarán que son no contribuyentes. Viene un tema importante, que es la exoneración de aportes parafiscales. Esto no lo mencioné ahorita, pero las entidades del régimen tributario especial, pues en la medida en la que tienen un tratamiento beneficioso, no están exoneradas de los aportes parafiscales y de salud. Con las cajas de compensación se generó la discusión. Entonces, ¿tienen derecho o no tienen derecho a la exoneración? El gobierno en su reglamento, en el decreto 2150-2017, consideró que estas entidades no tenían derecho a la exoneración de aportes. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma del reglamento que preveía eso, en la medida en la que consideró que cuando las cajas de compensación realizan actividades industriales, comerciales, de servicios o financieras, sí se entienden contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y como contribuyentes del impuesto sobre la renta, tienen derecho a la exoneración de aportes. Entonces, si en algún momento van al reglamento y ven, las cajas de compensación no tienen derecho a la exoneración de aportes, tengan en cuenta que ese aparte está suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado y estamos esperando un fallo que me imagino yo saldrá en el mismo sentido a anular esa norma. Las cooperativas. Las cooperativas sí pertenecen al régimen tributario especial, pero no les aplican todas las normas que vimos ahorita, sino que tienen un tratamiento diferenciado. Estas tributan sobre sus beneficios netos excedentes a una tarifa única del 20%. Estas no tienen el beneficio de la donación, no tienen el beneficio de la exención, etc. Estas entidades están exoneradas de renta presuntiva, de comparación patrimonial y de liquidación del anticipo de renta. Acá también es importante el tema de los aportes parafiscales porque, digamos que cuando salió la ley 18 y 19, estaba la discusión sobre si las cooperativas tenían o no derecho a este beneficio en la medida en la que pertenecían al régimen tributario especial. Y el régimen tributario especial, por norma expresa, no tiene derecho a la exoneración de aportes. Para zanjar esa discusión, el Congreso, mediante la Ley 2010 de 2019,
cambió la norma y dispuso expresamente que las cooperativas sí iban a tener derecho a la exoneración de aportes parafiscales. Entonces, en ese sentido, en la medida que cambió la ley, también se anuló la norma reglamentaria que también decía que las cooperativas no tenían derecho a la exoneración de aportes. Entonces, ya hoy la exoneración de aportes para las cooperativas es algo claro, tanto desde la ley como desde el reglamento. Y por último, vamos a hablar de las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales que no tengan uso residencial, que destinen algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, serán contribuyentes del régimen ordinario de renta e ICA respecto de dichas actividades. ¿Es cierto? Entonces, por ejemplo, hay un centro comercial constituido como una propiedad horizontal que hace explotación, por ejemplo, de las burbujas que hay en los pasillos o explotación de los parqueaderos. Digamos que en esos casos, como hay una explotación comercial de esas áreas, de esos bienes, esos ingresos que se generan van a estar grabados. Pero, ¿qué no va a estar grabado? Las cuotas de administración, por ejemplo. Eso es un ingreso de la propiedad horizontal que no deviene de la explotación comercial o industrial de las áreas de la propiedad horizontal. O, por ejemplo, cuando un edificio residencial pone un local abajo y lo explota comercialmente, digamos que como esa propiedad horizontal tiene uso residencial, en ese caso no habría ese tratamiento. Sin embargo, se tiene que considerar específicamente que sí sea simplemente uso residencial y no uso mixto. También sobre las propiedades horizontales se generó la inquietud si estas daban derecho a exoneración de aportes parafiscales o no. Digamos que la ley no hace aclaración al respecto. El reglamento lo que dijo fue que no tenían derecho y lo dijo de una forma haciendo remisión al artículo en el que está regulada esta norma, ¿cierto? Entonces dice, las entidades de que trata el artículo 19-5 del Estatuto Tributario no tendrán derecho a la exoneración de aportes. Esto se demandó también y el Consejo de Estado en una primera oportunidad dijo que decidió no suspender la norma sin hacer mayor claridad. Pero en una segunda demanda volvieron a pedir la suspensión provisional y en esa oportunidad se hizo una aclaración muy importante. Si bien se dijo que no se suspendía provisionalmente la norma, se aclaró que la no aplicación de la exoneración de aportes solo era aplicable a aquellas propiedades horizontales que no fueran contribuyentes del impuesto sobre la renta, es decir, de aquellos que no destinen sus bienes a la explotación comercial, aclarando que las que sí sean contribuyentes, en la medida en la que tienen la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta, sí tienen derecho a la exoneración de aportes parafiscales estas entidades. Entonces, acá es muy clave porque si se van a la norma reglamentaria no está ni suspendida, no dice nada, simplemente se hace una remisión a la norma de las propiedades horizontales para decir que no tienen derecho a la exoneración de aportes. Pero si revisan el auto por el cual se negó la suspensión provisional, van a ver que la posición del Consejo de Estado es que la exoneración de aportes aplica para las que sí son contribuyentes. Para las que no son contribuyentes, no hay la exoneración. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolveremos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, los asistentes, muchas gracias por sus comentarios. Nos han dado muchas felicitaciones. Qué excelente tema expuesto. Nos han mencionado lo siguiente. Y la primera pregunta que nos hicieron fue Julie Castillo. Dice, agradezco los datos del expositor. Entonces, no sé si, Sergio, nos puedes dar, por favor, la información de BM Legal y para que te puedan contactar. Claro que sí. Nos pueden encontrar en la página web www.bmlegal.com.co
O me pueden encontrar también en LinkedIn por Sergio Duque, BM Legal. Ahí también me pueden encontrar, estoy activo, a veces comparto noticias de actualidad. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Floralba Sánchez nos pregunta, buenos días. Una entidad que no ha presentado actualización de estados financieros desde el 2019 ante la Alcaldía Mayor, ente que la vigila, ¿tiene alguna sanción al enviarlos este año? Pues no te sabría decir en materia de inspección y vigilancia por parte de la entidad, pero para efectos tributarios lo importante es la actualización de la información ante la DIAN. Entonces, si has cumplido con ese requisito, estás en el régimen tributario especial. El otro aspecto te lo queda debiendo. Gracias, Sergio. Bueno, Eva Rayo nos pregunta, ¿los aportes que realizan los corporados para gastos propios de la corporación se llevan al ingreso o al patrimonio? Se llevan al patrimonio, no al ingreso, no hacen parte del ingreso. Gracias. Bueno, no sé si tengamos respuesta a esta pregunta de Joana Andrea Velasco. Dice, buen día. En las normas no logro comprender el concepto de asignaciones permanentes. Dice el artículo 1.2.1.5.1.29 del Decreto Único Reglamentario. Muchas gracias por su explicación. Sí, como mencioné ahorita, entonces las asignaciones permanentes tienen principalmente dos finalidades. Una de ellas, programas de largo plazo de la entidad en el desarrollo de la actividad meritoria, ¿cierto? Entonces, pues no sé, piénsese como hablaba, tengo como finalidad la educación y quiero hacer una gira por diferentes pueblos dando charlas o conferencias, por decir cualquier cosa. Y eso me vale una plata, 100, por decir algo. Y mi beneficio neto excedente fue de 20. Entonces yo digo, pues no voy a hacer ese proyecto que tengo pensado este año siguiente, sino que voy a dejar como esa plata reservada para el momento en el que complete el capital que necesito para desarrollar esa actividad de largo plazo, la pueda desarrollar. Esa es una, las actividades de largo plazo destinadas a la actividad meritoria. Y la otra es la adquisición de bienes o activos, propiedad, planta y equipo, destinado también a la actividad meritoria. Entonces, por ejemplo, la sede, el carro que se usa para la entidad. ¿Qué no es una asignación permanente? Las inversiones. Entonces, si una entidad sin ánimo de lucro tiene unos apartamentos para alquilar, digamos que eso es una propiedad, pero esa se entiende una inversión porque lo que está buscando es fortalecer el patrimonio y adquirir unos rendimientos y no la estoy usando en mi actividad meritoria, ¿cierto? Digamos que si soy, por ejemplo, una institución educativa, mis estudiantes no van a poder ir a esos apartamentos a usarlos, no, ¿cierto? Entonces, por eso digo, la sede o esos bienes o esos activos que se van a usar en la actividad meritoria, unos computadores, por ejemplo, en una institución educativa puede ser. Muchas gracias, Sergio. Bueno, nos pregunta Nelson Rafael Sánchez. Las entidades ESAL que deseen pertenecer al régimen tributario especial, ¿tienen algún tiempo límite para solicitar calificación para presentar a este régimen? No, ninguna. Como les contaba, desde las que se constituyeron desde el 2018, automáticamente se asimilan a sociedades comerciales. Entonces van a tener ese tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga el procedimiento de calificación. No hay ningún tiempo para hacerlo. Mientras no lo haga, se va a tratar como una sociedad comercial. Gracias, Sergio. Daisy Rangel Clavijo dice, buenos días, una consulta, una ESAL que esté en régimen ordinario, ¿cómo registra los dineros recibidos como cuota de sostenimiento recibida por sus socios? ¿Y esta ESAL puede acogerse a la exoneración de los aportes para fiscales? No. Perdón, sí, porque se asimila a una sociedad comercial, entonces sí tiene derecho a la exoneración de aportes. Las únicas que no tienen derecho son las que sí están calificadas al régimen tributario especial. Ahora, pues los aportes que hacen los corporados o los fundadores
se llevan al patrimonio. Pues digamos que las entidades de ánimo de lucro no tienen esa cuenta del capital suscrito y pagado. Habrá que tener una cuenta en el patrimonio que se llame aportes. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Juliet Gallardo Amaya nos pregunta, buenos días, ¿las iglesias cristianas también deben hacer la actualización en el registro web porque pertenecen al régimen tributario especial? No. Las iglesias y todas, pues las iglesias reconocidas por el Ministerio de Justicia o de Interior, no recuerdo bien quién es el que las autoriza, pero las que estén debidamente autorizadas y constituidas no hacen parte del régimen tributario especial, sino que se consideran no contribuyentes declarantes. Entonces no tienen que hacer el registro web. Gracias, Sergio. Nos pregunta Joana Andrea Velasco, ¿a qué se refiere con la información solicitada en el formato 2533? Información de las asignaciones permanentes que hayan realizado en el año. Que si le podrías dar un ejemplo, por favor. Sí, son los ejemplos que ahorita mismo di a la respuesta anterior, la sede, el programa de largo plazo, ese tipo de activos de los que ya hice ese ejemplo. Bueno, gracias, Sergio. Entonces, Catalina Cárdenas nos pregunta, buenos días, ¿cómo declarar los subsidios PAEF y PAF otorgados por el gobierno? ¿Están grabados con el 20% o hacen parte del excedente fiscal operacional de la entidad como las donaciones? Esa pregunta está buena. Me atrevo a contestar sin estar absolutamente seguro que se trata como un ingreso del periodo. Sí, pero si quieres te anoto esa pregunta y te hago llegar la respuesta. Listo, entonces Catalina Cárdenas, internamente te enviaremos la aclaración de la pregunta. Bueno, nos pregunta Joana Andrea Velasco, ¿las certificaciones de donaciones solo por revisor fiscal no tienen validez? ¿La firma del representante legal es obligatoria? Es obligatoria. La ley habla de representante legal y revisor fiscal o contador. Gracias, Sergio. Bueno, Ana Janet Pulido nos pregunta, ¿los sindicatos pertenecen al régimen tributario especial? No, los sindicatos fue uno de esos que comenté que hacen parte de las entidades no contribuyentes declarantes. Entonces no les aplica el régimen tributario especial, no tienen que calificarse, no tienen que hacer registro web, nada de esas cosas. Bueno, nos hacen esta pregunta, no sé si tengamos respuesta, es bien extensa, de Lady Ramírez. Nos dice, buenos días, una entidad de sal con actividad como acueducto de una vereda que ha realizado el registro web y en el proceso en la página de la DIAN y que por razones diversas se ha complicado el tema de la aprobación de los estados financieros por el tema de las reuniones de la comunidad, aunque no le ha llegado resolución diciendo que no está perteneciendo al régimen especial, ¿podemos dar por sentado que quedaron aprobados con ESAL? Si aparecemos en el listado, dice que las entidades que efectuaron el registro de actualización web, pero no aparece, ¿sí? Pero no aparece en el listado de las entidades que durante el año grabable aparece en la página de la DIAN. Si no aparece en la lista y no cumplió con los requisitos del registro web, entiendo que está excluida del régimen tributario especial. Tendría que volver a solicitar la calificación demostrando el cumplimiento de todos los requisitos. Muchas gracias. ¿Las ESAL tienen comparación patrimonial? Sí, esa fue una de las modificaciones de la ley 18 y 19. Las ESAL, gran parte del régimen tributario especial, tienen que calcular renta por comparación patrimonial. Gracias. Esa pregunta nos la había hecho Marcela Sánchez. Bueno, Diana nos pregunta, cordial saludo, a raíz de la crisis económica generada por el COVID, muchas ESAL disminuyeron sus ingresos. Esto en el estado de resultado generó unos excedentes negativos muy altos. Al traer el valor al estado de situación financiera en el patrimonio, los excedentes del periodo en saldo negativo.
provocan una disminución patrimonial. ¿Puede esto causar una liquidación de la entidad? No. Es perfectamente válido que cualquier entidad sin ánimo de lucro tenga pérdidas y resultados negativos. No conozco en la norma civil que haya alguna causal de liquidación por pérdidas aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. Digamos que esta norma sale un poquito de lo tributario, pero mi respuesta es que en principio considero que no hay ninguna norma que implique esa consecuencia. Muchas gracias. Bueno, Yolanda Lizarazo nos pregunta, ¿el dinero que se le da a la representante para transporte y diligencias de la fundación mensualmente, qué gasto sería para la fundación? Un egreso procedente es un egreso que se está tomando para el desarrollo de la actividad en el ámbito social, siempre y cuando esos transportes pues sean para efectivamente el desarrollo del ámbito social y no para usos personales. Se trataría como un egreso procedente del periodo, depurable en la determinación del beneficio neto o excedente. Muchas gracias. Bueno, Sujei Bolívar nos pregunta, buen día. Yo hice el proceso de actualización, pero la DIAN aún no responde. ¿Qué hago en ese caso? No, pues digamos, no te sabría decir la verdad. Pues en principio comunicarse con la DIAN, pero si cumpliste todos los requisitos no debes tener problema. Si es, digamos, algo atribuible a la DIAN, no tienes por qué tener una exclusión del régimen. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de propiedad horizontal, dice Joan Sáenz Molina, dice, una propiedad horizontal que arrienda su azotea para una antena de una empresa de telefonía, ¿estaría obligado a presentar impuestos como ICA, rete de fuente, IVA y adicionalmente renta y exógena? Si es residencial, no. Si es una propiedad horizontal de uso mixto o comercial o industrial, sí, porque está usando unas áreas comunes para la explotación comercial. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Yolanda Lizarazo nos pregunta, cuando se invierte el excedente para la construcción sede de la fundación, ¿qué tratamiento contable para reducir el excedente se le puede dar? No me atrevo a dar una respuesta contable porque no soy contador, pero desde el punto de vista tributario lo llevas como una asignación permanente. Muchas gracias. Bueno, aquí Rolando Villarreal dice, buenos días, una asociación que compra productos reciclables y en este momento está en el régimen ordinario, ¿cómo lo clasifico en el régimen especial? Muchas gracias. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Buenos días, una asociación que compra productos reciclables y en este momento está en el régimen ordinario, ¿cómo lo clasifico al régimen especial? Muchas gracias. Bueno, primero que tenemos que ver es que se cumplan todos los requisitos, ¿cierto? Entonces, primero veamos las actividades meritorias. Digamos que por ser productos reciclables podríamos pensar que se puede calificar como una actividad meritoria del medio ambiente. Eso tendrá que ahondarlo la persona que hace la pregunta. Y también tendrá que revisar si se cumplen los requisitos, ¿cierto? Que sea de interés general, que tenga acceso a la comunidad, etc. Pero si cumple todos esos requisitos, tendrá que hacer el procedimiento de calificación, que se hace ante la DIAN, presentando la solicitud de calificación y el registro web. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Julie Cala Jiménez nos pregunta, en el formato 2575, información de donaciones de exógena DIAN, ¿a quiénes les aplica? ¿Y se debe reportar nombre y apellidos del donante? Les aplica al régimen tributario especial y a los no contribuyentes.
estas dos entidades, estos dos tipos de entidades son los que dan derecho al descuento a quien haga la donación. Ahora, también les aclaré ahorita en la conferencia que la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma del Estatuto Tributario que disponía que las entidades receptoras de la donación tenían que revelar quiénes habían sido los donantes. Entonces, no tienen el requisito o la obligación de reportar quiénes fueron los donantes. Muchas gracias. Bueno, Carmen Mejía nos pregunta, buenos días, ¿una fundación con un solo empleado debe presentar nómina electrónica? Muchas gracias. No sé si tengamos respuesta a esa, Sergio. No, esa te la quedo debiendo. Bueno, según lo que yo entiendo y tú lo que nos explicaste ahorita, hay fundaciones que unos son declarantes de renta y otros que no, ¿cierto? Y lo más probable es que los que sean declarantes de renta y quieran deducirse esos gastos de nómina, sí tengan que reportar la nómina electrónica, ¿sí? Entonces, Carmen, necesitamos de pronto más información, ¿sí? Porque ya hay que hacer un análisis de las responsabilidades fiscales como tal que tiene la empresa. Entonces, sí se necesita más detalle como para dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, Diane nos pregunta dos dudas. ¿Las federaciones se clasifican como ESAL? Las federaciones, ¿sí? ¿Existe otra forma de modificar el formato 52-55 después de presentado en la DIAN? Espérame, las federaciones. No tengo muy claro que sea una federación. Espérame un segundo. Voy a leer acá las entidades no contribuyentes a ver si de pronto hace énfasis en las federaciones. Tenemos en el artículo 22 se describen las entidades no contribuyentes que no son declarantes. Espérate que está cayendo la norma. Y tenemos las siguientes. La Nación, entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales, áreas metropolitanas, Sociedad Nacional de la Cruz Roja y su sistema federado, las superintendencias, unidades administrativas especiales, asociaciones de padres de familia, organismos de acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios administradoras de edificios, asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asociaciones de adultos mayores. Bueno, esas son las no declarantes. Y las declarantes son fondos de asociaciones gremiales, sindicatos, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, iglesias y confesiones religiosas, partidos o movimientos políticos, asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado. Entonces, pues no sé muy bien a qué hará referencia con las federaciones, pero estas son las entidades que no son contribuyentes y las declarantes y no declarantes, y las que pueden pertenecer al régimen tributario especial son fundaciones, asociaciones y corporaciones. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a hacer ya las últimas preguntas. Nos dice Carolina Rojas Reyes, dice, buenos días. ¿Puedo realizar la certificación de donación para la persona, que la persona pueda deducir de renta si éste se encuentra en el régimen ordinario? Si el donante está en el régimen ordinario, no hay ningún problema. Desde que el receptor de la donación sea no contribuyente o régimen tributario especial, dará derecho al beneficio. Ahora, no es deducción. Deducción era antes. Ahora, descuento del 25%. Muchas gracias. Bueno, nos siguen todavía preguntando el tema que qué pasa si todavía no le responde la DIAN. ¿Sí? O sea, ha sido una pregunta recurrente. ¿Sí? Buen día. ¿Qué pasa si una ESAL
debía actualizarse al régimen el 31 de marzo de 2021 y no lo hizo. ¿Cuál sería el proceso a seguir? En ese caso se pierde la calificación del régimen tributario especial y se tiene que volver a solicitar la calificación. Muchas gracias. Y otra pregunta, si una ESAL tiene un proyecto de un instituto técnico laboral como ingreso, esos recursos percibidos por el pago de matrículas para poder puede hacer parte del régimen tributario especial. Sí, tendría actividad meritoria de educación y los ingresos por la matrícula son plenamente válidos, como les contaba. Que una entidad sea sin ánimo de lucro no quiere decir que no pueda realizar actividades comerciales, industriales o de servicio. Lo que no puede hacer es distribuir los excedentes. Entonces, en este caso es una actividad que tiene actividad de donación, de educación y que está recibiendo unos ingresos por los servicios de matrícula, entonces por los servicios educativos que presta. Entonces, podría perfectamente calificarse al régimen tributario especial. Muchas gracias. Bueno, William Olaya nos pregunta, buen día, un cordial saludo. Tengo una pregunta. Una sociedad la cual su objeto social es el deporte, Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca. Este año se presentó la documentación para pertenecer al régimen tributario especial. Aún no responde la DIAN. ¿Existe algún plazo para actualizar el RUT en el régimen tributario especial? Ahí es muy importante porque quien hizo la pregunta habló de una sociedad. Entonces, vuelvo a hacer la claridad que sociedades comerciales siempre régimen ordinario. Si es asociación o una entidad sin ánimo de lucro, sí podría pertenecer al régimen tributario especial. Y en cuanto al tiempo que tenga la DIAN, no, ahí también te va a quedar viviendo. Gracias, Sergio. Bueno, y Cristian nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto debe ser el costo que uno debe pagar a una empresa o contador para que lo organice y le presente ante la DIAN los requisitos de calificación o actualización? Se escapa de mi conocimiento esa información. Listo. Bueno, lo otro es, dada la respuesta, pues me imagino que la respuesta es de acuerdo pues a los servicios de, eso pues es algo ya comercial que ya los contadores se encargan de cobrar ya esa gestión, ¿sí? Bueno, Sí, de y acuerdo. Mariela Alzate dice, dando respuesta a la solicitud de la DIAN, yo realicé una solicitud del régimen tributario especial. La DIAN no da respuesta, solo actualizó el RUT. En mi caso, fue a los 6 meses. Eso nos dijo Mariel Alzate. Hagamos una cosa, yo voy a revisar ese tema de tiempos y un poquito qué pasa si no responden y te hago llegar la respuesta para que se las compartas Listo, a quienes a los consultan. asistentes. Listo, se lo compartimos nosotros internamente. Dalida Sandoval nos pregunta, si en la declaración de renta de una SAL se hace liquidación al porcentaje ordinario al 33% y no al 20%, ¿habrá sanción por esto? No, nunca habrá sanción por liquidar un impuesto mayor del que correspondía. No, lo que puedes hacer es, si todavía estás dentro del término de corrección, podrías corregir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y Rosmira Yepes nos dice, buenos días, yo tengo entendido que la DIAN solo emite resolución cuando le niegan la actualización a una entidad como ESAL. Perfecto, gracias por ese comentario. Lo confirmaré ese aspecto puntual y se los hago llegar. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Nos han dado muchas felicitaciones. Por ejemplo, Patricia Villarreal nos dice, excelente exposición. Muchas gracias, muy buen seminario y excelente expositor. Chile Belandia, Isabel Cristina Prieto dice, mil gracias, excelente tema y buena exposición. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. No se les olvide que el logro pues, es una herramienta que les ayuda a ustedes para manejar la contabilidad, la facturación electrónica, manejar los procesos operativos de sus empresas,
Y ahora pues con la nómina electrónica y el documento soporte pues son herramientas integrales que les ayudan a las empresas pymes principalmente a un bajo costo para poder cumplir todas estas normas como tal con la DIAN, ¿sí? Y sobre todo pues pensando en ese control fiscal que está ejerciendo la DIAN a través de estos medios electrónicos, pues es necesario pues cumplir en el tiempo estipulado. Entonces no se les olvide adquirir pues el producto, es el momento oportuno para poder implementarlo. Y si ustedes tienen conocidos, contadores, empresas que les pueda servir el producto para que puedan implementarlo de una forma ágil y lo más pronto posible, ustedes pueden tener beneficios por ello, ya que tenemos comisiones para los contadores y para los referidos. Muchas gracias por su asistencia, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si tengas algo adicional para finalizar el seminario el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes en Logro y a todos los asistentes. Muchas gracias. Que tengan todos un feliz día. Los esperamos al próximo webinar, el próximo miércoles. No se les olvide inscribirse como tal en la página de Logro, ya que vamos a dictar seminarios de todos los temas de interés público, seminarios de información exógena, de nómina electrónica, seminarios de régimen tributario, declaración de renta. Entonces no se les olvide estar pendiente en la página del cronograma para que ustedes se inscriban y participen. Es totalmente gratuito. Pueden invitar ustedes a las personas que quieran para que se inscriban y participen. Muchas gracias y hasta pronto. Que tengan un feliz día. Hasta luego.